Para retirar la primera tapa debemos de tirar hacia arriba del logotipo y jalar hacia abajo. Retiramos la tapa, damos la vuelta, la esquina contraria al lector de disco, subimos y jalamos hacia abajo. También se retira de forma muy sencilla. El siguiente paso es saber qué tipo de tornillos vamos a utilizar, ya que nuestro tornillo debe de tener un pequeño orificio en forma de estrella Torx número 8. Vamos a utilizar una espátula de plástico y vamos a ingresarla en la parte de aquí para botar esta pequeña tapa que solamente viene pegada con pegamento. Parece que esta PS5 ya había sido abierta. Tenemos que retirar el sello de garantía. Si tu PS5 ya no tiene garantía, bueno, no hay ningún problema. Al parecer esta ya también había sido abierta anteriormente. El siguiente es utilizar nuestra espátula de plástico y vamos a ingresar y hacer palanca hacia arriba desde adentro para retirar la cubierta. Y la cubierta sale sin romper. Vamos a retirar todos los tornillos que sujetan la tapa. Tenemos cuidado con el largo porque todos los largos son completamente diferentes, entonces la organización es muy primordial en este aspecto. Si vamos notando, cada uno de los tornillos tiene una posición especial, ya que el largo también es diferente. Recuerda seguirnos en YouTube. Vamos a retirar los 4 tornillos que cubren la tapa del ventilador. Todos estos tornillos también son de medidas diferentes, entonces es muy importante que tengas muy bien organizado dónde quitas cada uno. Retiramos la tapa del ventilador. Vamos a utilizar un desarmador de forma de cruz para retirar la tapa donde viene almacenado el disco duro. Como ya te había mostrado anteriormente, este PS5 ya había sido abierto, por lo que vemos el tornillo aquí está barrido y el disco duro no tiene ningún tipo de tornillo, la fijación es muy rápida. Vamos a retirar el último tornillo inferior de la tapa, que es el tornillo medio. Es de otro color, es muy importante que mantengas la organización. Ahora vamos a desconectar el ventilador. Debes de tirar los 4 cables al mismo tiempo. Procura nunca tirar de un solo cable o dos, siempre todos juntos. Listo, ahora podemos retirar el ventilador. Vamos a retirar la cubierta. Si lo haces de forma suave no pasa nada. Hay unos pequeños clics que tienen que salir, pero con un poco de fuerza, nada fuerte, todo sale muy fácil. Vamos a desconectar este cable. Y el siguiente cable lo que tenemos que hacer es hacer un poco de presión hacia enfrente en el conector y jalar siempre de los plásticos azules. Debes de tomar en cuenta que los plásticos azules son nuestro auxilio para desconectar. Retiramos el lector. Y ahora vamos a ir desconectando poco a poco los cables que están unidos a la placa. Recuerda siempre tirar de los plásticos azules. Es el refuerzo para los conectores. Si no puedes utilizar los 2 dedos, pero siempre jalando todo de forma pareja. Con una espátula de plástico vamos a desconectar haciendo una pequeña palanca hacia arriba.
Listo, recuerda el color del orden de los cables. Como te había dicho, este PS5 ya había sido abierta, por lo cual ya no tendremos que despegar estas etiquetas. Lo ideal es no romperlas de en medio, sino despegarlas desde la orilla. Retiramos estos cables. El siguiente paso será retirar todo este tipo de todos estos tornillos de color cromado que sujetan la placa. Lo primero que debemos hacer es retirar este conector presionando un poco el metal y sale exactamente que el anterior. Todos los tornillos se deben de ir, son muchos, entonces vamos a ponerle un poco de velocidad a esto. Es importante resaltar que estos tornillos no son diferentes, entonces puedes juntarlos todos ya que son de la misma medida. Antes de continuar debemos de quitar este otro conector. Para ello vamos a utilizar unas pinzas y hacer palanca hacia afuera. El cable se puede quedar ahí y vamos a seguir retirando todos los tornillos plateados. En esta sección podemos retirar esta tapa también, retirando este último tornillo. Y seguimos retirando todos los tornillos plateados. Son una gran cantidad, así que no pierdas ninguno, todos son muy importantes. Listo, ya hemos terminado y antes de levantar tenemos que desconectar este conector. De la misma forma presionamos el metal y tiramos hacia atrás. Hay que hacer el conector un poco hacia atrás para que cuando saquemos la placa no se dañe. Vamos a retirar este tornillo en la parte inferior que queda oculto antes de quitar el lector y ahora podemos acceder a él. Recuerda tener bien organizado. Vamos a voltear la consola y vamos a quitar estos dos tornillos. Una vez quitados vamos a tomar la placa y la tapa en conjunto. No quites solo la tapa. Aquí podemos ver cómo la tapa empieza a salir de forma sencilla junto con la placa. El problema es que todavía tenemos algunos cables pegados. Tenemos este conector pegado y lo único que tenemos que hacer es romper un poco el pegamento para que se pueda levantar y separar la placa. Nuestra placa ya está semi levantada, así que solo estamos quitando el pegamento. Ahora sí podemos levantar la placa con toda seguridad y confianza.
Es el momento de limpiar. Puedes hacerlo con aire, con una brocha, de preferencia aire comprimido. Podemos inspeccionar de forma visual si hay algún daño en la placa, pero aparentemente no. Ahora que tenemos nuestra placa, vamos a utilizar una espátula de plástico y hacer una pequeña palanca. Puede costarte un poco de trabajo, hay que levantarlo ya que se queda pegada a la pasta térmica. Como veremos, esta pasta térmica ya está demasiado seca de cada uno de los capacitores. Tendremos que reemplazarla. Vamos a retirar estos dos tornillos que sujetan la placa completa. Vamos a quitar el tensor. Es muy importante que lo hagas de una forma gradual. No quites un solo lado. Debemos de dar aproximadamente de 4 a 5 vueltas. Disculpen. De cada lado. Como es un tensor, puede estar algo duro, entonces hay que mantener un poco de presión y al mismo tiempo jalar hacia arriba. Retiramos los dos tornillos del tensor. Sin antes asegurarnos que hayan salido bien hasta arriba para no jalar absolutamente nada de la placa. Vamos a quitar esta tapa de cubierta. Ahora hay que tener mucho cuidado de no pegar con herramientas eléctricas, herramientas metálicas para no causar ningún tipo de cortocircuito. El siguiente paso es hacer un poco de palanca, igual que la anterior. Paciencia, siempre con una espátula de plástico hasta que escuches cómo se despega. Podemos voltear nuestra placa lentamente. Y vamos a levantar el disipador de calor. Ahora hemos accedido a nuestra placa base. Aquí podemos ver todos los conectores e inspeccionar cualquier tipo de daño. Normalmente podemos ver si hay algún tipo de daño que tenga nuestro PS5. Aquí podemos ver el metal líquido. Si es necesario reemplazarlo, ya lo veremos. Tenemos cada una de las conexiones. Normalmente cuando llegas a este punto es porque vas a reemplazar el metal líquido o vas a reemplazar el HDMI, que es de lo más frecuente que se daña, o la batería de 3 voltios. Para armar, regresamos exactamente la placa a su mismo lugar una vez puesto el metal líquido. Ponemos los dos tornillos que sujetan la placa, volvemos a meter la placa a la tapa y volvemos a conectar todos los cables en donde estaban.
Volteamos la placa y ponemos los dos tornillos anteriores. Ponemos la placa de enfriamiento. No olvidemos esta pequeña placa y todos los tornillos que la sujetan. Regresamos todos los conectores a su lugar manteniendo la misma posición. Conectamos nuevamente el lector. Ponemos nuevamente la tapa. Regresamos el tornillo que asegura esto y cada uno de los tornillos de la tapa. Volvemos a colocar el ventilador limpio y los tornillos de la rejilla del ventilador. Colocamos nuevamente nuestro disco duro y cerramos. Para hacer esto siempre hay que meter primero una esquina y hacer un poco de presión hacia abajo. Colocamos la primera tapa haciéndolo clic hacia arriba y la segunda tapa de la misma forma. Y eso sería todo. Esperemos que te haya servido y recuerda suscribirte a nuestro canal.